Bienvenidas y bienvenidos al curso de acompañamiento terapéutico con perspectiva de género y derechos humanos a mujeres víctimas de violencia. El Instituto Estatal de las Mujeres en Durango ofrece ese curso con el objetivo de desarrollar y fortalecer las competencias básicas de las personas servidoras públicas que brindan atención de primer contacto a las mujeres víctimas de violencia. Se pretenderá identificar los derechos que las personas servidoras públicas deberán garantizar en los servicios de atención que brinden, así como las herramientas necesarias para proporcionar una atención integral, llegando a la comprensión de herramientas psicológicas para la atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. Este curso incluye una serie de recursos como videos, materiales y ligas de interés, así como foros de discusión. Cada una de estas actividades guiará tu proceso de aprendizaje para la construcción del conocimiento colaborativo, que es tan valioso en esta modalidad educativa en línea. El curso consta de 3 unidades didácticas. En la unidad 1, abordaremos los servicios de atención y los derechos humanos de las mujeres. En la unidad 2, conoceremos herramientas para el acompañamiento a víctimas de violencia de género. Y por último, la unidad 3, que contiene los aspectos psicológicos de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Esperamos que esta experiencia sea enriquecedora en tu vida laboral y personal, y sobre todo que te proporcione herramientas en materia de prevención y atención que contribuyan a promover el derecho de las personas, específicamente de las mujeres y las niñas, a que puedan vivir libres de violencia en todos los espacios en los cuales se desarrollan. Antes de iniciar este curso, es importante que conozcas las reglas y que también sepas que antes de iniciar cada unidad deberás contestar un pretest, así como al finalizar deberás contestar el posttest, y la evaluación final estará disponible al concluir las 3 unidades. Para iniciar, es necesario que te sientas a gusto frente a la computadora. Trata de no tener ningún distractor como el celular y evita que te distraiga. Este curso tendrá una duración de 2 semanas. Está diseñado de tal forma que permite el aprendizaje autónomo, el que se verá reforzado por las actividades de aplicación y evaluación que realizarás. Al final del curso, el Instituto Estatal de las Mujeres de Durango te enviará una constancia siempre y cuando cumplas con las actividades y participes en los foros de discusión. Cuando tengas alguna duda, por favor, escribe el correo que está en la plataforma para que tu duda o comentario sea atendido lo antes posible. En los foros de discusión, por favor, considera los aspectos siguientes. Utiliza un lenguaje incluyente y no sexista. Habla y escribe en primera persona. Propicia un ambiente de respeto a los aportes y opiniones de las y los demás participantes. Ahora te invito a que vayas a la plataforma y contestes el pretest de la unidad 1. Una vez contestado el pretest, daremos inicio a la unidad 1, los servicios de atención y los derechos humanos de las mujeres. Durante esta unidad conoceremos diferentes temáticas, como por ejemplo la interseccionalidad, la interculturalidad y el enfoque diferencial. El 1.2 conoceremos cuándo acude una mujer víctima de violencia de género. 1.3 la preparación que deben tener las personas que brindan los servicios de atención. El 1.4 el foro de discusión, las obligaciones en materia de violencia para la institución en donde labora. 1.5 los derechos de las víctimas. Y por último, la evaluación final de esta unidad.
Para iniciar hablaremos de la interseccionalidad, la interculturalidad y el enfoque diferencial. Para ello es necesario mencionar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. Esta ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. ¿Para qué? Para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas. Esta ley también propone los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar el goce y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y que se fortalezca el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley, en el artículo 8, habla de los modelos de atención, prevención y sanción que deben establecerse en la Federación, en las entidades federativas y en las demás demarcaciones territoriales y municipios, los cuales forman un conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar como parte de la obligación del Estado de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. En este artículo se considera la interseccionalidad, la interculturalidad y el enfoque diferenciado. Para ello se debe considerar, número 1, proporcionar atención y asesoría jurídica, así como el tratamiento psicológico especializado, gratuito a las víctimas, que favorezca su empoderamiento y reparación del daño causado por dicha violencia. También se deberán brindar servicios reeducativos integrales y especializados que deberán ser gratuitos para el agresor, con la finalidad de erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas que generaron su violencia. También se deberá evitar que la atención que reciba la víctima y el agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención a aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia. Se deberán evitar procedimientos de mediación o conciliación para ser inviables en la relación de sometimiento entre el agresor y la víctima. Se deberá favorecer la separación y el alejamiento del agresor con respecto de la víctima. Se deberá favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios especializados para mujeres víctimas en situación de violencia, así como para sus hijas e hijos, y deberán resguardarse la ubicación y deberán garantizar el acompañamiento jurídico psicológico de manera gratuita. Y las personas que aquí laboren deberán contar con una cédula profesional correspondiente a cada actividad que realicen y deberán considerar que las personas que también ahí laboren no hayan sido sentenciadas por ningún tipo de violencia. Los modelos de atención y prevención, así como los de sanción a los que se refiere el primer párrafo de este artículo, el artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, debe tener un enfoque diferenciado con el objeto de ajustarse a las condiciones específicas de las mujeres víctimas de violencia. Como ya hemos visto, la ley hace mención de 3 enfoques: el enfoque interseccional, el enfoque intercultural y el enfoque diferencial. En este sentido, empezaremos definiendo cada uno de ellos, para lo cual tenemos contenido en la plataforma. Ahí encontrarán las ligas con los videos para que ustedes puedan retroalimentarse y puedan tener más información al respecto. El enfoque interseccional nos dice que es la interacción de 2 o más factores sociales que definen a una persona. ¿Qué pasa? Son las cuestiones de identidad de género, la etnia, la raza, la ubicación geográfica o incluso la edad, que no afectan de forma diferenciada, sino que se combinan de diferentes formas, generando desigualdades o ventajas diversas.
Cuando hablamos de brechas de género, la interseccionalidad es clave para entender las diferentes inequidades que afectan a las mujeres de nuestra región. Las mujeres que pertenecen a grupos diversos como lo son los indígenas, LGBTQ+, y personas con discapacidad tienen experiencias específicas y se enfrentan a desafíos particulares. Lo mismo ocurre con aquellas que pertenecen a grupos vulnerables, como las mujeres migrantes. La interacción entre el género y otros factores es evidente cuando vemos algunos casos de la vida real. Cómo pueden combinarse diversos factores identitarios y producir desigualdades más grandes. Por ejemplo, el ser mujer y ser indígena. A nivel nacional, varios indicadores muestran la situación de desigualdad que viven las mujeres indígenas en comparación con las mujeres no indígenas. Por ejemplo, del total de las mujeres indígenas, el 25.7% son jefas de hogar, que es un porcentaje menor en comparación con las mujeres que no son indígenas, el cual corresponde a un 32.5%. Ahora, si le sumamos un factor más, que podría ser mujer, ser indígena y rural, los datos indican que una mujer indígena en ámbitos rurales tiene aún más altos niveles de analfabetismo que las no rurales. Además, debido a las leyes consuetudinarias y creencias tradicionales de la región, favorecen a los hombres y amplían estas brechas de desigualdad. Aquellas mujeres que viven en una situación de falta de acceso a sus derechos también tienen falta de acceso a las tierras, a la desigualdad por raza, a la etnia, y también hay una desigualdad por la ubicación geográfica que potencian aún más las desigualdades que viven. Ahora bien, en la plataforma podrán consultar el siguiente material que habla de la interculturalidad. La interculturalidad se define como el reconocimiento y respeto de las diferencias culturales existentes bajo la concepción de que las culturas pueden ser diferentes entre sí, pero que son igualmente válidas. No existen culturas superiores ni inferiores. La interacción entre las culturas puede caracterizarse por presentar relaciones asimétricas o simétricas, identificándose algunos resultados posibles: rechazar, subestimar, ignorar y excluir, asimilar y subordinar, respetar y articular. Los dos primeros resultados representan relaciones asimétricas. Se expresan en el rechazo hacia una cultura por considerarla inferior, a lo cual se subestima, ignora y excluye de los beneficios del Estado y de la sociedad. Por el contrario, las relaciones simétricas se expresan en la interculturalidad, lo cual implica que el relacionamiento está basado en el diálogo, a través del cual ambas partes se escuchan y enriquecen mutuamente, valorando sus particularidades. No se trata de imponer, sino de dialogar de manera horizontal y sinergéticamente para lograr concertación o articulación. La transversalización del enfoque intercultural en las políticas públicas implica que los programas, proyectos y servicios que desarrolla el Estado promuevan la plena efectividad de los derechos de los pueblos, especialmente aquellos históricamente discriminados, respetando su cultura. Con esta finalidad, el proceso de formulación e implementación de dichas políticas debe garantizar el derecho que tienen los pueblos a participar, a ser consultados y atendidos de manera previa, libre e informada. Ahora bien, acompáñenme a ver en la plataforma el material que tenemos de consulta, donde explica qué es el enfoque diferencial.
Según la Ley General de Víctimas, el enfoque diferencial y especializado reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con una mayor vulnerabilidad en razón de su género, de su edad, de su preferencia, de su orientación sexual, etnia, condición o discapacidad, entre otros. Las distintas autoridades tienen el compromiso de aplicar esta ley, ofreciendo en el ámbito de sus respectivas competencias garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de que se les violen sus derechos, como lo son las niñas y niños, jóvenes, mujeres, personas mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes y miembros de pueblos indígenas, así como defensoras y defensores de derechos humanos y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor. Todas las normas, instituciones y actos que desprendan de la presente ley deberán integrar un enfoque transversal de género y protección de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. El enfoque diferencial es una herramienta para garantizar de manera real y efectiva la aplicación del principio de igualdad y no discriminación. Se emplea como método de análisis y guía. A partir de esta herramienta se entiende que si bien todas las personas son iguales ante la ley, esta les afecta de manera distinta en razón de su edad, género, identidad sexual, orientación sexual, pertenencia étnica, salud física o mental o cualquier otra condición, incluso la suma de varias de ellas. En consecuencia, este principio orientador procura que la respuesta estatal en materia de atención, asistencia, protección y reparación llegue a todas las personas y se ajuste a las particularidades propias de cada individuo, grupo poblacional y territorio, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición. El enfoque diferencial cuenta con un método de análisis que contribuye a visibilizar la discriminación y el recrudecimiento de la violencia contra grupos vulnerables o contra un grupo hegemónico. La guía de acción favorece la adopción y ejecución de políticas públicas, medidas de atención, asistencia o de reparación del daño, atendiendo las particularidades y el grado de vulnerabilidad de cada grupo o individuo. La incorporación de estos enfoques garantiza que las políticas públicas, medidas de asistencia, medidas de protección y medidas de reparación respondan a las necesidades e intereses de quienes han sido víctimas. Por lo tanto, les dejo aquí 5 preguntas que podremos usar para saber si nuestra implementación del enfoque está siendo correcta. La número 1. ¿Cuáles son las causas o circunstancias que facilitan o contribuyeron a la ocurrencia del hecho victimizante? ¿Ha soportado la víctima riesgos desproporcionados o daños diferenciales en razón de su pertenencia o determinación de grupo vulnerable? ¿Cuál es la oferta institucional disponible para asistir, proteger o reparar a un individuo o grupo vulnerable en particular? 4. ¿Qué medidas específicas o acciones afirmativas o estrategias deben adoptarse frente a la víctima para superar la situación o daño que se le ha generado? ¿Cómo debe ajustarse la oferta institucional para asistir, proteger o reparar integralmente a la víctima? En lo que respecta a esta última pregunta, es importante resaltar que la reparación cumple un rol fundamental en la erradicación
de las causas que han perpetuado la vulnerabilidad de estos sectores. En este sentido, se recuerda que en el marco de sus competencias, las y los funcionarios están en la posibilidad de reparar a las víctimas a través de las siguientes medidas pecuniarias, de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Todo esto de acuerdo con la Ley General de Víctimas. 1.2. ¿Cuándo acude una mujer víctima de violencia de género? Una mujer víctima de violencia de género solicita apoyo cuando se da el episodio más grande de violencia que pueda persistir en su vida. Llega en crisis, en depresión, con temor, miedo, angustia, con lesiones visibles o no visibles e incluso que pongan en riesgo su vida. Generalmente esto sucede en la fase 2 del círculo de la violencia, el cual ponemos a continuación. La fase 1 es la fase de acumulación de tensión, en donde aquí se dan pequeñas discusiones o altercados, es la fase inicial. En la segunda fase es el episodio agudo, es en el episodio donde se da el mayor acto de violencia y es la fase en donde generalmente las mujeres solicitan ayuda. Esta fase es de vital importancia, ya que si no se le da un adecuado trato a las víctimas, ellas pueden regresar a una situación de riesgo. Sin embargo, aquí es donde se topa con las mayores frases estereotipadas que conocemos y que culturalmente son aceptadas, y esto impide que pueda agilizarse el proceso de las mujeres a sobrevivir a la violencia. Posteriormente está la fase 3, que es la fase de luna de miel o de reconciliación, en donde pues existe una parte que subsana todo lo que ha venido viviendo la mujer, pero es por un tiempo determinado. Esta fase siempre es repetitiva y cíclica y generalmente se intensifica cada vez que el ciclo inicia. Puede darse en tiempos cortos o largos, o incluso hay mujeres que lo viven muchas veces durante su vida y mujeres que solo se quedan en una etapa o solo viven un ciclo. Para ello, vamos a apoyarnos del material que tenemos en la plataforma para ver el siguiente video. Repasando el material, podemos darnos cuenta que la atención integral debe garantizar el ámbito jurídico y psicosocial. Por lo tanto, la atención debe ser jurídica, psicológica, médica y de trabajo social, según lo marcan los modelos del INCARES. Debe hacerse en un espacio confidencial, seguro y privado. Las profesionales especializadas deberán brindar atención con diligencia, escucha activa y respeto, pero también deberán procurar acciones de autocuidado para ellas de manera física y psicológica. Pasamos al tema 1.3, la preparación de las personas que brindan servicios de atención. Este apartado es de suma importancia, ya que las y los profesionistas que atienden a mujeres víctimas de violencia familiar y de género necesitan manejarse con un marco teórico amplio y que sea de carácter universal, es decir, que tengamos información internacional, nacional y local. Este marco referencial implica el conocimiento de los alcances, aportes y limitaciones que tiene cada área que atiende a las mujeres. Este análisis o este marco normativo debe darse de manera objetiva, quitando estereotipos, valores, creencias, prejuicios, estrategias que no tengan que ver con el respeto de los derechos de las mujeres. Deberán conducirse con apego al modelo para la atención y protección integral para las mujeres que viven violencias de mujeres en su última versión. Dentro de la preparación también deberán incluir
el enfoque centrado en las víctimas y sobrevivientes. Este enfoque sitúa los derechos y las necesidades, así como los deseos de las mujeres y las niñas, en el centro de la atención de la prestación de servicios, lo que requiere un contacto directo con las mujeres que están en la situación de violencia y que solicitan los servicios de atención y canalización. La incorporación de este enfoque determinado con el enfoque centrado en las víctimas y sobrevivientes recomienda que lo dicho por una mujer que vive violencia deberá ser reconocido como verdad absoluta desde el inicio de la demanda de los servicios, que ante cualquier manifestación que se presente de violencia psicológica, física, patrimonial, económica o sexual. Es necesario recordar que la violencia de género ataca fundamentalmente la identidad de las mujeres, pues socava su libre autodeterminación e imposibilita y lesiona su organización psíquica y altera incluso su capacidad comunicativa. Deberán respetar su decisión y dignidad de las mujeres que participen en las asesorías, las orientaciones, las terapias. Deberán regirse por el consentimiento en todo momento de las mujeres usuarias. Deberán evitar la revictimización, ya que deberán atender de manera diligente, minimizar los riesgos, tergiversar la información, nulificarla, negarla, no utilizarla de manera correcta o reiterarle la explicación del reclamo de la víctima. No podrán discriminar a las mujeres por su nacionalidad, origen étnico, racial, edad, sus creencias, nivel económico, nivel social, escolaridad, capacidades, actividad profesional, orientación o preferencia sexual, entre otras diferencias. Deberán conducirse con integridad, ya que cada mujer que vivió una situación de violencia necesita el apoyo suficiente y que el Estado le garantice una manera coordinada e integral para su atención. En todo momento, el servicio y los profesionales deberán garantizar la accesibilidad, la adaptabilidad, la calidez, la calidad, comunicación y participación efectiva de las partes interesadas en el diseño, la ejecución y la evaluación de la atención de los servicios. El consentimiento informado y la confidencialidad deberán tener una actitud de disponibilidad, un enfoque restaurativo, deberán tener la idoneidad, no deberán perpetuar la revictimización, deberán tener actitud participativa, deberán tener pertenencia cultural y lingüística, priorizarán la seguridad y evaluarán los riesgos y planificarán la seguridad. Recolectarán datos y gestionarán la información, tendrán transparencia y rendición de cuentas. Todos los servicios serán universales y gratuitos y se vincularán con otros sectores y organismos a través de la referencia, contrarreferencia, canalización y la coordinación. En este sentido, las y los profesionales deberán conocer los tipos y modalidades de atención, los cuales están descritos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Acceso, que enuncia que la atención que se proporciona a las víctimas se garantizará en los siguientes niveles: atención inmediata y de primer contacto, atención básica y general y atención especializada. Además de lo que acabamos de ver, las personas profesionistas deberán tener conocimiento de las siguientes temáticas: directrices generales para la atención, modalidades de la atención, servicios esenciales de atención inmediata y de primer contacto en el sector salud, en el sector policial y servicios esenciales de atención inmediata y de primer contacto en el sector de acceso a la justicia. Deberán tener atención básica y general
atención especializada, conocer los procedimientos y protocolos, levantar denuncias según sea el caso, llenar los formatos necesarios y conocer las instituciones de ayuda y sus números telefónicos. Esta ley reconoce 3 tipos de víctimas: las víctimas directas, las víctimas indirectas y las víctimas potenciales. Las víctimas directas son aquellas que han sufrido algún daño o menoscabo directo a sus derechos. Para efectos de este punto, serían las mujeres y las niñas. Las víctimas indirectas serían los familiares o las personas físicas que se hagan cargo de la víctima directa o que posean alguna dependencia inmediata con él. Como por ejemplo, si una mujer está en situación de víctima, las víctimas indirectas podrían ser sus hijas e hijas. Las víctimas potenciales son las personas que pueda peligrar su integridad física o que se le puedan vulnerar sus derechos por asistir a una víctima o por frenar alguna transgresión a los derechos de ellas. Por ejemplo, las activistas o las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. La ley define más de 30 derechos, pero lo hace de manera enunciativa y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, favoreciendo en todo momento la protección más amplia de los derechos de las víctimas. A continuación, compartiré algunos de los derechos que tienen las víctimas, como a ser tratadas con humanidad y respeto a su dignidad y a sus derechos humanos por parte de las servidoras y los servidores públicos, así como las instituciones particulares que tengan algún convenio para atender a las víctimas. Las víctimas también tienen derecho a solicitar y recibir asistencia, atención de forma oportuna, rápida y gratuita, así como efectiva por parte del personal especializado. Tienen derecho a la verdad y a la justicia y también a la reparación integral del daño. Tienen derecho a recibir y solicitar información clara de forma precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a sus procedimientos, mecanismos y medidas que establece la ley. Tienen derecho a recibir tratamiento especializado que le permite a las víctimas su rehabilitación física, psicológica, con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad. Las víctimas de las que habla la ley tienen derecho a obtener en todo momento medidas de reparación que restituyan, indemnicen, rehabiliten de manera satisfactoria y garanticen la no repetición de las violencias. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulnerabilidad o la vulneración de sus derechos y lo que hizo que sucediera. La importancia de que los y las servidoras públicas conozcan esta ley es que puedan garantizar en todo momento los derechos de las víctimas, ya que como servidoras o servidores públicos tenemos responsabilidades muy específicas al tratar sobre los derechos de las víctimas de alguna comisión del delito, específicamente contra las víctimas de violencia de género. Si has llegado hasta aquí, te invito a contestar la evaluación de la unidad 1 a través de tu plataforma.